Este video tiene fines informativos y educativos. No constituye asesoría profesional, legal ni fiscal. La información presentada puede variar según cada caso. Las opiniones expresadas por los participantes son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura del Instituto de Desarrollo Empresarial. Se recomienda consultar con un especialista antes de tomar decisiones basadas en este contenido. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda el licenciado Mario Milán. Y esto es Radar Fiscal, un producto original del IDE Podcast. Los invito a que lo sigan por todas sus redes sociales, X antes Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, y le den clic en el botón me gusta y suscribirse. Hoy hablaremos sobre el artículo de la licenciada Mariana Zapata Dávila, abogada de Auren, Aguascalientes, sobre su artículo publicado en la revista Desafíos Empresariales, edición marzo 2026, la falsa buena noticia para los contadores públicos, la reforma al artículo 52, fracción tercera de nuestro Código Tributario. Coexisten una falta de armonización normativa, una mala técnica legislativa, hay un concierto de irregularidades. De eso y más estaremos hablando, así que quédense con nosotros. Hoy tengo el gusto de, como ya comentaba, contar con la presencia de la licenciada Mariana Zapata. ¿Cómo estás, Lic? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola, licenciado, muchas gracias por la invitación a platicar de este tema y también pues obviamente muchas gracias a las personas que nos ven y nos escuchan. Sí. Si te parece, Lic, vamos a empezar con una pregunta general y de ahí vamos haciendo doble clic en las partes que consideremos hacer ciertas puntualizaciones. Así que nos arrancamos. Así que no le cambien. Primera pregunta, Lic. ¿Cuál es el núcleo de la reforma al artículo 52, fracción tercera? ¿Y cuáles son los elementos esenciales? ¿Y cómo se diferencian con el texto anterior, es decir, el previo a la reforma? Esto es cuando se publicó el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de materia fiscal el pasado 16 de octubre del 25. Sí, pues para entender este tema de la reforma al 52, fracción tercera, yo creo que primero es importante partir de las bases, que es qué nos dice este artículo 52, qué es lo que regula, y para esto, obviamente, en primer lugar, es necesario remitirnos nada más brevemente al 32A, que nos establece quiénes son los contribuyentes que tienen la obligación de dictaminarse por un contador público autorizado y quienes tienen esta posibilidad, es decir, que para ellos es opcional. En realidad, para los contribuyentes que es, digamos, obligatorio, son aquellos que tienen en el ejercicio anterior ingresos mayores a 2,000 millones de pesos o que cotizan en bolsa. Es un supuesto, digamos, relativamente acotado nada más a ellos. Y de manera opcional, pues sí tenemos aquellos que tengan más de 300 trabajadores en el ejercicio anterior, que sus activos sean de más de 124 millones de pesos, que sus ingresos sean de más de 157 millones, etcétera. Es decir, aquí establece nada más una posibilidad. Hay muchos contribuyentes que sí prefieren optar por esta posibilidad de que tengan su dictamen de un contador público autorizado que revise que sí se están cumpliendo debidamente sus obligaciones fiscales y claro, siempre está la posibilidad de que la autoridad realice esta revisión de los dictámenes de los contadores cuando tengan algún tema o alguna discrepancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El artículo 52 parte de la base de que estos dictámenes que emiten los contadores públicos autorizados se presumen ciertos, es decir, se presume que lo que está en el dictamen efectivamente, salvo prueba en contrario, es correcto siempre y cuando se cumplan los requisitos legales. Y en primera instancia, el 52 nos dice cuáles van a ser estos requisitos, que es que se formule conforme al reglamento de las normas de auditoría, que sea con independencia, imparcialidad, que digamos, que se suscriba de la manera adecuada. Vienen todos estos requisitos y en la fracción tercera encontramos esta nueva reforma en donde nos habla de qué es lo que pasa cuando un contador público, digamos, que se percata de algún incumplimiento a la ley y no lo reporta. Entonces, ¿cuál es el punto importante aquí? Bueno, ya estaba, digamos, por demás estudiado y por demás establecido, inclusive por la Suprema Corte, que un contador público que funge como un dictaminador no es una autoridad. Es decir, sí puede detectar estas irregularidades,
sí puede darse cuenta cuando hay algún incumplimiento a la norma, pero simplemente digamos que está dando un diagnóstico o una opinión técnica, no está fungiendo como una autoridad fiscal que está ayudando a hacer la auditoría como tal, sino que simplemente está emitiendo su opinión técnica. Entonces, digamos que el artículo 52 lo que hace es regular no solamente las formalidades de este dictamen que ellos van a emitir, sino que además regula cuál es su papel. Y el problema que teníamos antes es que el artículo 52, fracción tercera, anteriormente nos decía que los contadores tenían esta obligación de informar a la autoridad cuando tuvieran conocimiento de alguna infracción a las disposiciones fiscales o aduaneras, que digo, hasta aquí yo no le veo ningún tema, es simplemente una cuestión fáctica. Si yo estoy haciendo mi dictamen y veo que hay un incumplimiento, pues está bien, yo tengo la obligación, digamos, de informarlo a la autoridad, pero también se señalaba que los contadores públicos tenían la obligación de informar a la autoridad cuando tuvieran conocimiento de que un contribuyente pudo haber incurrido en un delito fiscal, es decir, denunciar delitos fiscales de los contribuyentes. ¿Qué es lo que pasa con la reforma que hubo, que entró en vigor a partir del 1 de enero de este año? Pues básicamente eliminaron la parte que hablaba de informar a las autoridades cuando tuvieran conocimiento de alguna comisión de un delito fiscal. Nada más se quedó la parte de me avisas si tienes alguna infracción en materia fiscal o aduanera, pero ya no sobre la comisión de delitos fiscales. ¿A qué se debe esto? Yo creo que básicamente lo que se está intentando hacer, como ya había un pronunciamiento, digamos, de la Suprema Corte en el sentido de que el contador público no es una autoridad fiscal y no está ejerciendo facultades de comprobación, yo creo que es una manera como de curarse en salud de alguna manera, para que si algún contador sí llegara a denunciar, el contribuyente que hubiera cometido el delito no vaya, digamos, a los medios de defensa diciendo es que este delito lo encontró una persona que no tenía el carácter de autoridad y que por lo tanto es ilegal que hayan hecho esta calificativa de si es o no es un delito. Yo pienso que de ahí viene la reforma, porque justamente ahorita uno de los temas que se trata en el artículo y de lo que vamos a platicar es precisamente de que lo que está pasando es que están eliminando esta conducta, pero nos están dejando ahí algunos artículos que básicamente es el 91A y el 96, en donde siguen sancionando a los contadores públicos de manera muy específica por por no denunciar estos delitos en materia fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Desaparece la obligación, digamos, el deber sustantivo del artículo 52 de denunciar los delitos fiscales de los contribuyentes, pero si nosotros nos vamos al artículo 91A del propio código, este artículo sigue sancionando el incumplimiento al deber del 52, fracción tercera, de no denunciar el delito fiscal. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Tengo un deber que ya no existe, pero me siguen sancionando, es decir, digamos, la infracción todavía existe, pero ya no existe la obligación y nos están remitiendo a una norma que en realidad ya no existe. Entonces, esta es, digamos, la problemática que existe con el 52, fracción tercera, que parecería que puede ser positivo porque de alguna manera, de una simple lectura, parece que nos están eliminando una obligación adicional de los contadores, pero pues la realidad es que la sanción y la infracción siguen ahí. Entonces, más bien estamos ante una técnica legislativa mala, a mi criterio, porque no puedes eliminar un deber, pero no eliminar la infracción que deriva de incumplir ese deber. La infracción y la sanción, porque precisamente, como bien comentas, no es tan depurada la consecuencia jurídica. Lo que nos lleva precisamente a la siguiente pregunta, licenciada. Esto es, si derivado de la elaboración del dictamen, el contador público identifica ciertas, digamos, incumplimientos de disposiciones fiscales y aduaneras, ¿cuáles serían o cuáles subsistirían, cuáles son las consecuencias, tanto administrativas como penales, a que refiere el artículo 91-A, esto es desde el aspecto administrativo, y el 96 desde el aspecto de la consecuencia penal? Sí, pues justamente aquí creo que lo más importante viene desde el planteamiento de la pregunta, es decir, hay que separar los dos planos.
Primero está el tema, digamos, administrativo. Si estamos hablando del incumplimiento fiscal o aduanero, el 52 se mantiene vigente. Es decir, si yo detecto como contador público que hay un incumplimiento fiscal o aduanero, entonces el 91A sigue considerando que es una infracción el omitir denunciar este tipo de cuestiones. Y si nos vamos incluso al 91B, se habla de que se puede suspender el registro de este contador hasta por 3 años. Entonces, digamos que por esa parte todavía hay un cierto grado de coherencia. ¿Cuál es el problema? Pues el segundo plano, que es precisamente el delito fiscal, porque aquí es donde hay una desarmonización. Entonces, el 52, fracción tercera, ya no nos menciona esta obligación de denunciar un delito, pero el 91A todavía lo prevé como una infracción el omitir denunciar a estos contribuyentes que incurrieron en un delito fiscal. Entonces, el problema es muy evidente. El 52 ya no me obliga, pero como les comentaba, pues el 91A nos sigue sancionando. Entonces, ¿cuál es el punto importante aquí? Y esto es algo que incluso se menciona en la reforma, hablando, digamos, ya de la materia penal propiamente. Uno de los principales argumentos que dieron en su iniciativa de reforma fue que, a final de cuentas, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a cualquier persona, con independencia de cuál sea su giro, a qué se dedique, a denunciar cuando tengan conocimiento de que se está cometiendo un delito. Entonces, la manera en la que ellos están salvando, por así decirlo, de las incoherencias que están cometiendo es diciendo, pues de todos modos, conforme al 222 del Código Penal, tú estás obligado a denunciar el delito si te das cuenta de que existe. Pero esto, a mi criterio, no sustituye de manera automática a la obligación del contador público como tal, porque a final de cuentas en el código es en donde encontramos estos delitos fiscales y a final de cuentas no hay una coherencia ya porque nos están remitiendo a normas inexistentes. Entonces, sabemos que la norma especial prevalece sobre la general y aquí sí había una norma especial y nos la están, digamos, deformando de alguna manera. Entonces, consecuencias penales, pues sí puede haber todavía según nuestro código fiscal, que van desde los 3 meses hasta los 6 años de prisión, pero vamos a empezar a ver este tipo de inconsistencias. Precisamente eso es lo que seguramente le está generando cierta incertidumbre a los contadores públicos, lo que nos lleva precisamente a la tercera pregunta. Dejando de lado, licenciada, la fracción tercera del 96, la pregunta precisa es, con base a una diversa fracción, la primera o la segunda del 96, ¿cabría la posibilidad de que al elaborar el dictamen, el contador público con una conducta de hacer o no hacer pudiera seguirse catalogando como un encubridor? En este caso particular, yo creo que sí, de manera muy acotada, pero no solo por el simple hecho de dictaminar. O sea, el artículo 96 parte de la premisa de que el encubridor es quien, sin previo acuerdo y sin haber participado en el delito, después de su ejecución, realiza ciertas conductas. Entonces, justamente las fracciones 1 y 2 describen conductas activas: adquirir, recibir, trasladar, ocultar el objeto del delito. Entonces, también implica aquí, por ejemplo, ayudar al imputado a eludir investigaciones, ocultar información, destruir evidencia, asegurar el provecho del delito, etcétera. Todas estas son conductas de hacer. Y a mi criterio, por el simple hecho de elaborar el dictamen, no se están actualizando, digamos, el hacer este tipo de conductas. Sería necesario que ya el contador realizara este tipo de cuestiones ya que sí implican una acción positiva, por así decirlo, que es el ocultamiento, el ayudar a eludir cosas, el ayudar a destruir ciertas evidencias, el como que maquillar las cosas un poco para hacer parecer que sí se está en cumplimiento. Esto sí podría considerarse como un encubrimiento porque es una conducta de hacer. En cambio, si nos vamos a la conducta de no hacer, esto sí viene, a mi criterio, muy específico en la fracción tercera, porque es que a partir del dictamen conozcan este hecho que puede ser constitutivo de un delito y que no lo informen. Entonces, la única fracción que está hecha, digamos, a la medida del contador, específicamente el momento en el que tú puedes cometer un delito si haces un dictamen, es la fracción tercera, que, de nuevo,
tiene una remisión rota porque nos remite a una parte de un artículo que realmente ya no existe. Entonces, a mi criterio, después de la reforma, no hay una forma, digamos, sólida o viable para decir que se puede incurrir tal cual en lo que es un encubrimiento al momento de hacer un dictamen, porque las fracciones que se quedan, digamos, de manera adecuada y coherente en este momento no son, digamos, estas conductas de no hacer, sino que sí implica que ya el contador se meta un poquito más en estas prácticas no adecuadas de alguna manera no solamente cerrar los ojos y fingir que no vio, sino sí participar de alguna manera en que la autoridad fiscal no se dé cuenta de que se cometió un delito. Entonces, si lo que se quisiera sostener es que el contador participó en la comisión de un delito, entonces yo creo que ya no estaríamos en un encubrimiento, sino que más bien ahí ya tendríamos que irnos a lo mejor al artículo 95 del código, que habla precisamente de que hay una responsabilidad de haber cometido un delito fiscal cuando se incida, se ayude, perdón, dolosamente o se tenga una posición de garante en la comisión de estos delitos que pues no se actualiza nada más por el simple hecho de elaborar el dictamen como tal. Sí, y precisamente eso iba a hacer doble clic en el 95 porque, entre otras figuras, en cuanto al grado de participación, pues encontramos el autor intelectual, el autor material, el partícipe, el copartícipe, el instigador, el incitador, el encubridor. Entonces, por lo que entiendo, de tu perspectiva, podría caber la posibilidad de que el contador público fuera un copartícipe. Si bien entiendo, cabría otra, de acuerdo a este catálogo, otro grado de participación. Para como está la reforma ahorita, sí podrían intentar encuadrarlos, pero a mi criterio ya no está lo suficientemente sólida. A menos de que no hayan participado dolosamente, precisamente como partícipes, como encubridor, yo actualmente sí lo veo complicado. Digo, también, y aquí sí voy a emitir una opinión un poco más personal, considerando la situación, digamos, política que tenemos actualmente, sí creo que exista la posibilidad de que independientemente de que ya no existe esta coherencia normativa y que también ahorita yo creo que lo podemos platicar, esta incluso violación al principio de tipicidad que rige el procedimiento fiscal y penal, porque ya no hay un deber, pero sí hay una conducta y sí hay una pena. Entonces, para mí, en teoría, no debería de existir esta duda de si puede encubrir o no encubrir un delito conforme está la ley ahorita, pero digamos que ya hablando de la realidad y de las circunstancias políticas y jurídicas actuales del país, creo que sí podrían intentar irse, digamos, por esa vía en contra del contador. Sí, pues, vamos a instigar bajo el miedo, la presión al contribuyente en este caso, o al contador público. Ahora, aquí lo que me gustaría, Lick, es poner un escenario, digamos, un supuesto, un escenario real, para partir desde el aspecto de ya de la defensa fiscal. A ver, ¿qué incumplimiento te gusta de ejemplo, no sé, en cuanto al fiscal y aduanero, para no meternos en el grado de una conducta delictuosa? Un escenario ficticio, a ver cuál te gusta, para de ahí partir y irnos precisamente a la pregunta concreta. Pues digamos, algo que a mí se me hace bien interesante también del tema de, justamente de este tema de los dictámenes, va relacionado de hecho con las nuevas facultades de comprobación. Entonces, digamos, el 49 bis, en teoría, para que un CFDI actualmente sea real, tiene que estar amparado por una operación materialmente real. Entonces, si yo soy un contador que se dedica a dictaminar empresas, mi obligación ya no se reduce nada más a vamos a revisar que sí tengan, digamos, todo registrado contablemente, que tengan las facturas, que sí sean este tema el que se aplicó para las deducciones, sino que además, técnicamente, si yo me voy a lo más lejos que se pueda, conforme al 49 bis y las reformas que hubieron también al 29A, en teoría yo tendría como contador que verificar que amparan operaciones reales, es decir, ya me tendría que ir yo hasta corroborar materialidad. Entonces, digamos que estamos en ese supuesto. Yo soy un contador público, yo me dedico a hacer estos dictámenes y estoy revisando y tengo estos CFDIs que no estoy revisando, digamos, su veracidad.
por decirlo de alguna manera. Pero ya se impuso de su contenido la autoridad fiscal y dice, ¿sabes qué? Aquí hay un incumplimiento, se va contra la empresa A, la empresa B, a lo mejor son unas empresas hermanas, vamos a suponer, y contra el contador público. En tu artículo, que me parece muy, muy interesante y que invito a todos a que lo lean, contadores, abogados y público en general, menciona ciertos principios aplicados normalmente a la materia penal, pero aplicables al derecho administrativo sancionado, en este caso también fiscal. Mencionas el de taxitividad, el tipicidad, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿solamente son estos principios? Porque de acuerdo, pues el tiempo es corto y la redacción pues también. Me gustaría que ahí, si hubiera más principios, los mencionados, Lick, y los explicara más a fondo para usarlos como una herramienta de defensa fiscal en este escenario ficticio. Sí, pues de entrada, y creo que el más sencillo de todos, el más básico, pues sería estrictamente hablando el de legalidad. Es decir, cualquier acto de autoridad tiene que estar sustentado en una norma. Las autoridades solamente pueden hacer aquello que la ley expresamente les permita. Entonces, ¿qué pasa? Si la autoridad se quiere ir en contra de mí como contador público y me está intentando sustentar que yo incumplí una obligación y que por lo tanto ella tiene facultades de suspenderme el registro o de avisar al Ministerio Público que es necesario iniciar un procedimiento penal, pues obviamente necesitan un sustento para decir de dónde viene esta obligación que yo tenía o con base en qué ellos pueden proceder con estas medidas como la suspensión o el inicio de un procedimiento penal. Entonces, de entrada, para mí se está violando el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque me van a querer sancionar e iniciar un procedimiento con base en un deber o en una obligación mía que no existe y que por lo tanto tú no estás facultada para venir a exigirme algo que la ley no prevé que tú puedas exigirme. Entonces, de entrada, para mí, ese sería uno. Obviamente está el de tipicidad o taxatividad, porque ¿qué pasa? En lo que es la materia, el procedimiento administrativo sancionador y en el procedimiento penal, la conducta tiene que estar descrita en la ley de forma precisa. ¿A qué me refiero con la conducta? Pues tiene que ser tanto el deber como si aquí lo que está pasando es que la conducta es omisiva, es decir, es una obligación de, bueno, más bien es un incumplimiento que se refiere a un no hacer por parte del contador. Entonces, esta obligación necesariamente tiene que estar en la ley para que exista un incumplimiento que amerite una sanción, ya sea administrativa o fiscal. Entonces, yo como contador lo que diría es, el precepto que a mí me imponía específicamente la obligación de denunciar un delito fiscal ante el SAT se reformó y actualmente yo no tengo esa obligación. Y aún así me están manteniendo esta, digamos, esta infracción y esta conducta como si fuera un encubrimiento cuando la realidad es que yo ya no tengo esta obligación. Para mí eso es una violación absoluta al principio de tipicidad porque realmente ni siquiera existe esta conducta ni esta obligación. Otro que también a mí me parece, digamos, que se está violentando, pues obviamente es el de seguridad jurídica. Entonces, la seguridad jurídica quiere decir que yo sé a qué me voy a tener frente a un acto de autoridad. ¿Qué pasa? Justamente en el pronunciamiento que emitió la Suprema Corte en su momento sobre esta obligación en 52 fracción tercera, que me parece que es la 818 diagonal 2023 o 24, estoy casi segura de que es el 23, pero les corroboramos el dato. En este pronunciamiento que emitió la Suprema Corte, lo que ellos decían es que este artículo o esta fracción en específico no superaba el test de proporcionalidad, porque no era necesario para la finalidad perseguida y generaba una inseguridad jurídica para los contadores públicos. Es decir, para los contadores públicos era una carga demasiado grande el decir, no solamente tengo que yo en mi carácter, digamos, de parte, digamos, de particular, no como autoridad, sino como particular no me voy a remitir nada más a analizar hechos, sino que también ya me están pidiendo que me vaya un paso más allá y me convierta en un investigador y en un fiscalizador y en básicamente un ministerio público para detectar estos delitos fiscales, porque ¿qué pasa? Si la autoridad lo detecta y resulta que yo no me di cuenta, entonces me estoy metiendo yo en un problema cuando la realidad es que yo no soy autoridad. Eso por una parte, y también el de seguridad jurídica, precisamente porque ese es el tema de esta conversación. Estamos en un estado de incertidumbre en donde decimos, pues técnicamente la obligación ya no está ahí, pero ahí sigue
la infracción y ahí sigue la pena. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí la van a aplicar? ¿Ya no la van a aplicar? ¿Sí pueden llegar a buscarme? ¿No pueden llegar a buscarme? Yo como contador tengo que seguir haciendo las de investigador o no. Para mí esta reforma es completamente violatoria de este principio de seguridad jurídica y en caso de que yo fuera un contador que está teniendo un procedimiento, digamos, de este tipo, que sí se persiga, aún con la reforma, para mí esto, pues necesariamente sí es una violación absoluta al principio de seguridad jurídica, porque yo como particular precisamente no sé qué atenerme ante los actos de autoridad porque no sé si sí lo tengo que hacer o si no lo tengo que hacer porque la propia ley es completamente contradictoria. Y el cuarto, mi criterio, sería el principio de proporcionalidad o de necesidad de la medida sancionadora. ¿Por qué? Justamente porque conforme les comentaba, la segunda sala ya dijo que ese deber no era necesario, digamos, para la finalidad constitucional que perseguía el legislador. Es decir, no es necesario imponer estas cargas tan excesivas a los contadores de que estén investigando estos delitos y de suspenderles el registro 3 años y de incluso imponerles o amenazarlos con una pena de prisión, cuando la realidad es que esto es excesivo y desproporcional, digamos, para la finalidad de la norma, que pues sí es detectar delitos penales por parte de los contribuyentes, pero si a final de cuentas el contador simplemente es un asesor externo que no tiene estas facultades, ni estas herramientas, ni los recursos de una autoridad, es desproporcional y es desmedido el decir, te voy a sancionar por no avisarme que existió este delito. Entonces, a mi criterio, esos serían los principales, valga la redundancia, principios que se ven alterados para un contador o un contribuyente que sufra este tipo de consecuencias. Sin llegar al extremo de decir, bueno, el contador ya mejor no me meto en estos temas, mejor no hago dictámenes. Tampoco hay que llegar a esos extremos, lo que nos lleva precisamente a qué consejo le darías al contador previo a que se actualizara un escenario tan negativo y tan desfavorecido. Al contador, ¿qué consejo le darías para digamos, su actividad cotidiana propiamente? ¿Cómo blindarse, cómo trabajar, cómo interactuar con los contribuyentes? Pues obviamente yo creo que hoy en día una de las cosas más importantes es tener muy presentes, digo, es un mundo, la materia fiscal es un mundo. Realmente el trabajo de un contador que se dedica a hacer dictámenes es una cosa demasiado extensa y demasiado amplia, particularmente si hablamos de contribuyentes que tienen temas tanto fiscales como aduaneros. Entonces, yo creo que lo primero que hay que tener muy presente es y se va a oír extraño, pero ¿cuáles son los temas que trae más de moda la autoridad ahorita? Que si los FDIs falsos, que si estos temas en materia aduanera, que si las multas de, no sé, de X cosa, siempre tenerlas muy presentes y siempre estar, digamos, al tanto con las empresas de qué es lo que está pasando, qué es lo que tú tienes que tener muy bien estructurado para que yo como contador pueda hacer mi trabajo, digamos, también de manera segura, sin necesidad de estar encubriendo. Obviamente, el segundo consejo sería, yo sé que hay muchas ocasiones en las que los contadores que se dedican a dictaminar tienen una muy buena relación con las empresas con las que trabajan, pero por su propia seguridad y por seguridad de las empresas, evitar este tipo de conductas que ya van más allá del encubrimiento y que ya es un déjame te ayudo a maquillarle un poquito, déjame te ayudo a taparle aquí, déjame te arreglo aquí estas cuentas. Es parte del ejercicio, yo lo sé, y no voy a mentir y decir que nunca nadie lo ha hecho porque me queda claro que sí pasa porque a veces incluso los requerimientos, digamos, de las autoridades son demasiado excesivos y no se considera lo que es necesario para una empresa para subsistir, pero obviamente siempre tener presente que sí existe la posibilidad de que la responsabilidad recaiga inclusive sobre mí como contador y que incluso puede ser en materia penal. Entonces, digamos, evitar este tipo de, pues, de conductas y de cosas buenas que parecen malas o cosas malas que son malas y no hay otra manera de verlo. Y pues básicamente sí, de alguna manera, si solamente estamos con el tema del dictamen, sí ir muy de la mano con la empresa para que si yo como contador noto alguna inconsistencia, algún problema, algo, pues tener también este diálogo y esta comunicación con ellos para poder aclarar cualquier cuestión. A lo mejor
el contador dice, ay, es que no sé, esto está como raro, y luego ya lo revisamos con la empresa y entendemos de dónde vienen las diferencias y digamos que ahí se pueden aclarar las cosas. Creo que es un trabajo que se tiene que hacer de la mano tanto la empresa o el contribuyente, el contador obviamente con las partes internas de la empresa, y obviamente yo ahí siempre algo que creo que va muy de la mano es también un acompañamiento jurídico, tanto para la empresa internamente como el contador siempre estar al tanto de este tema de las reformas y de las nuevas normas y demás, trabajar todos en conjunto para cerciorarnos de que el cumplimiento sea el adecuado, digamos, por todas las partes. Sí. Y mencionabas aquí una parte muy interesante porque de escenario ficticio pusimos un tema que está de moda, las visitas express por comprobantes fiscales falsos, o se presume que son comprobantes fiscales falsos, donde entra el tema de las operaciones inexistentes, el tema de los actos jurídicos reales. Mencionas el trabajo que también debe haber un acompañamiento por parte de un área jurídica, quizás no sea interna o externa. En esta parte, Lick, ¿cuál sería el deber ser del abogado, por parte del abogado? Digamos, en el supuesto en el que ya estamos ante el problema, ya está sucediendo. Vamos. Pues creo que obviamente aquí la postura, digamos, como defensor del contador, yo creo que se tienen absolutamente todos los elementos para llegar a un resultado favorable en un medio de defensa en caso de que fuera el caso en donde lo están, digamos, sancionando a él. Y particularmente en este caso en específico, yo creo que va a entrar muy de la mano todo el tema que ya está muy estudiado de la materialidad de operaciones, en donde realmente no hay un catálogo específico de qué es lo que una empresa tiene que aportar para acreditar esta materialidad o hoy en día la veracidad de un CFDI, por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que si nos vamos a un medio de defensa como abogado, sí se tienen absolutamente todos los elementos necesarios que van desde, oye, tu reforma está mal porque me estás sancionando con base en un deber que ya no existe a nombre del contador, particularmente en la materia aduanera y administrativa, porque si nos vamos a lo penal, a lo mejor todavía la podrían salvar un poquito más en el sentido de que el 222 del Código de Procedimientos Penales sí nos dice que tenemos todos la obligación general de denunciar algún delito, pero particularmente para la materia aduanera y administrativa, es decir, cualquier suspensión del contador, creo que aquí sí está muy claro que no hay razón de ser para ningún tipo de sanción, porque si no hay deber, no puede haber un incumplimiento y por lo tanto no puede haber una pena. Y en el caso hipotético en el que estamos hablando, creo que también hay muchos elementos para decir, oye, a ver, el contador analiza objetivamente elementos específicos de la obligación comercial que realiza este contribuyente. Y a lo mejor si yo tengo un contrato, o no, si no tengo un contrato, a lo mejor por el tipo de relación comercial no es necesario. O sea, creo que sí hay una manera, digamos, como de irlo hilando para salvaguardar también al contador, digamos, como dictaminador. Y bueno, si ya estamos hablando del contribuyente, es ampliamente sabido, más que nada yo creo entre nosotros en el gremio jurídico, que normalmente cuando las autoridades fiscales realizan revisiones de dictamen, traen muchísimas ilegalidades desde el punto en el que no nos dicen o no nos informan de dónde vienen estas irregularidades que encontraron, por qué sintieron la necesidad de realizar una auditoría tras hacer la revisión del dictamen. O sea, desde el punto de vista del contribuyente también hay muchísimos argumentos, digamos, para esta defensa en caso de que encontraran alguna irregularidad y se fueran contra el contribuyente, digamos, en materia igual, fiscal y aduanera, acotándolo. Perfecto. Perfecto, yo creo que todo muy claro, entonces no hay que preocuparse, nada más ocuparse, para que no estén en esta área de incertidumbre y preocupación los contadores públicos. Nosotros también como asesores, a lo mejor puede ser que le toque a un buen amigo, que sea dictaminador y esté en esas situaciones. Vamos a pasar, si te parece bien, Lick, a la sección del hecho notorio, que no es que sea propiamente un hecho notorio, sino hecho notorio. Es el título de la sección. Quiero comentar contigo, Lick, la tesis que salió a mediados de marzo, que es, para que la apunten aquí todo nuestro auditorio, es la PJ13, diagonal 2026, emitida por el Pleno, cuyo rubro, me permito leerlo rápidamente, es Derecho Administrativo Sancionador. En la interpretación constitucional de sus principios, puede acudirse a los principios sustantivos en la materia penal, en la medida, esto es lo que me llama la atención,
en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza punitiva, porque no es nuevo que podamos aplicar los principios penales al derecho administrativo sancionado. Esto lo sabemos desde la acción de inconstitucionalidad, si no me recuerdo, la 2006, si no me recuerdo. Aquí lo que me llama la atención es que nos platiques cuáles son los límites por parte del Estado como sujeto activo y si aplica cierta modulación en cuanto a actualizarlos como convertirlo ya sea en agravio, si es un recurso de revocación o en conceptos de impugnación, si ya estamos en sede contenciosa, si hay cierta modulación, ¿cuál es la modulación que aplica? ¿O no hay modulación? ¿O cuál es también el límite por parte del abogado al redactar la demanda? Pues creo que justo este es un tema que como que se ha venido platicando mucho y se ha tratado ahí hay como tesis que son pro contribuyente y luego hay unas tesis que como que no tanto, en donde se habla sí obviamente de que los principios penales funcionan en el derecho administrativo sancionador y en general en la materia fiscal, pero sí se han establecido como ciertos límites en donde dicen aquí como también está en juego obviamente el interés, digamos, público, porque es un tema de los bienes del Estado y el bien público y demás, como que sí hay ciertas modulaciones en donde, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia, pues, por ejemplo, en materia de amparo ya se ha dicho en repetidas ocasiones que a nosotros no nos aplica. Igual, lo mismo, presunción de buena fe, no nos aplica. Entonces, la realidad es que específicamente lo que es, y creo que para este tema es el principio más importante que es el de tipicidad. En mi experiencia propia yo no he visto este tipo de modulaciones de no, pero es que sí te aplica, pero no tanto, no lo he visto. Pero para otro tipo de cuestiones, por ejemplo, presunción de inocencia, ahí sí, digamos que no es lo mismo que en la materia penal, en donde digamos que este es un pilar fundamental en donde aplica y hasta que no se demuestre lo contrario yo soy inocente. Creo que aquí sí también eso nos podría jugar un poquito en contra en el sentido de a lo mejor si ya nos vamos al supuesto en donde a la autoridad no le importó que ya no existiera esta parte de la fracción tercera del 52 y se fue en contra del contador y alguien como abogado quisiera decir, no, pero es que principio de presunción de inocencia, yo aquí, el contador no se dio cuenta y no tienes pruebas tú para demostrar que sí realmente fue él. Ahí sí me podrían aplicar a lo mejor pon tú que sí te aplica el derecho penal, pon tú que sí te aplican los principios, pero no tan ampliamente como en el derecho penal propiamente dicho así. No sé, Lick, si tú tienes algún punto de vista diferente al respecto. Y al respecto también hablábamos bueno, comentaba los límites por parte del Estado, ¿no? Porque luego quieren interpretar, hablaste perfectamente de la tipicidad y aquí a mí me gusta poner de ejemplo que para que se actualice y se configure y podamos imputar y luego que se pueda judicializar la carpeta y luego irse a un juzgado de oralidad penal, pues debe estar perfectamente configurado todos los elementos. Rompecabezas. Hay, como bien dices, unas tesis, como lo dice una cosa la Corte, por eso dice que es la Corte ahorita de la chimoturfia, porque como dicen una cosa, dicen otra, ¿no? Y precisamente han mencionado que hay modulaciones, principio de presunción de inocencia, confianza, legítima confianza, ¿no? La previsibilidad, la retroactividad también, que pues eso igual sería otro tema, ¿no? Por lo de la retroactividad en el artículo tercero transitorio y ahí hablar sobre tratados internacionales, convención europea y demás, ¿no? Pero luego vemos muchas veces que precisamente entonces la autoridad, ¿qué hace? Aplica interpretaciones, que son normalmente referidas al derecho común. Entonces, hay limitaciones, hay exceso por parte del Estado. ¿Qué otras herramientas, qué otras figuras podemos utilizar aquí, aparte de los principios penales? Ya, principios penales, pero ¿qué otro agravio puede hacer valer aquí entonces el contador? Pues yo creo que un tema muy interesante que ese no lo habíamos comentado y también me parece muy importante es el tema de la retroactividad. Porque ¿qué va a pasar? Que obviamente las autoridades en el ejercicio de sus facultades de comprobación van rezagadas, no van al día, no me van a llegar ahorita a empezar una auditoría de 2025. Se van a ir
digamos, dentro de los 5 años hacia el pasado, pues probablemente ahorita lo que yo he visto es que están empezando con 2022, 2023, demás. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener que ver también cómo funciona este tema de la retroactividad, porque a mí, por lo menos de lo que he visto este año, sí me queda muy claro que a las autoridades no les importa si la reforma entró en vigor ahorita o ayer o mañana, y más ahorita si estamos hablando de que lo que pasó fue que el, el 52 fracción tercera en teoría eliminó una obligación. Entonces, Sí, digamos que lo que está pasando ahorita es, esta obligación se elimina a partir del 1 de enero de 2026, pero hacia el pasado sí existía. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si llegan y me revisan de un ejercicio anterior, sabemos que no se puede aplicar una norma de manera retroactiva en perjuicio de persona alguna, pero ¿qué pasa si a mí esta norma hoy en día me beneficia? claro. Es decir, aquí estamos hablando en un supuesto en donde la reforma del 52, en teoría, sería algo benéfico. Otro argumento que yo creo que se puede hacer valer, y esto no es nada más un principio en materia penal, sino creo que es un principio general del derecho, que es cómo juega esta retroactividad de las normas. Yo sí me arriesgaría a hacer el argumento y decir, aquí vamos a aplicar retroactiva la norma, pero porque es en mi beneficio, y voy a revisar qué es lo que dice esta contradicción de criterios de la segunda sala de la Suprema Corte, qué es lo que dice la exposición de motivos de la reforma, y explicar los motivos por los cuales se eliminó del 52 fracción tercera esta obligación de los contadores y aplicarlo a mí. Es decir, ya en 2026 se aclaró que yo no soy autoridad, que yo no soy detective, que yo no soy investigador y que yo no tengo por qué estar haciendo este tipo de investigaciones exhaustivas para ver si cometiste un delito. Y aquí fue cuando se decidió, pero la realidad es que hacia el pasado sigue siendo lo mismo. Yo sigo teniendo los mismos elementos y yo sigo siendo la misma persona, que no soy una autoridad fiscal y no tengo por qué estar haciendo estas cosas. Entonces, está interesante ese argumento, justamente ahorita Me que parece, me acerca. parece que se puede hacer valer. Ahora vámonos al punto perjudicial, ¿no? Del tema de que te lo están aplicando de manera regresiva. Bueno, he visto que la Corte Interamericana ha dicho, bueno, se podría aplicar retroactivamente, pero siempre y cuando no vulnere derechos adquiridos, no modifique una expectativa legítima de derecho. ¿Qué es la expectativa legítima de derecho? Que me cambie de tajo totalmente la estrategia. Que una vez que fuera debidamente asesorado el contribuyente, el gobernado, el asesor no pudiera prever ese cambio, ¿no? Es Entonces, me parece que está bastante interesante el estudio, tanto aquí en este caso a favor, como bien apuntas, y en el caso que vamos a hacer en un futuro, porque también, por ejemplo, en algunas cuestiones te están aplicando de manera regresiva. Me han dicho, no sé si has visto por ahí en foros, en redes sociales, en grupos de WhatsApp, que, por ejemplo, en el recurso de revocación están exigiendo la garantía, sin importar que el recurso de revocación fue presentado mucho antes, no sé, a lo mejor en agosto o en julio, o que inclusive se están sobreseyendo de manera anticipada sin dar siquiera plazo para ampliación por el tema de la prescripción. Entonces, interesante que nosotros como abogados vamos a tener que innovar y pues, provocar nuevos criterios que veremos si pueden, como están integrados ahorita el Poder Judicial. No sé si Sí, quieres agregar algo más por aquí. no, de hecho, justo esto que mencionaste también se me hace bien interesante porque creo que está muy mal lo que está pasando con el tema de los recursos que exigen garantía. Está muy mal que estén sobreseyendo juicios de negativas de prescripción que se presentaron hace un año, año y medio, cuando todavía no entraba en vigor la reforma. Pero en este caso en particular, creo que inclusive si nosotros como abogados queremos aprovechar, podemos incluso invocarlo como un hecho notorio en este tipo de supuestos de, oye, aquí sí estás aplicando retroactivamente el código fiscal para sobreseerme cosas, para venir a exigirme garantía, y digamos que aunque teóricamente ahí lo están manejando como si fueran normas procesales y que es una obligación sustantiva, yo de todos modos por puro deporte sí lo mencionaría, exhibiendo que esta aplicación de las reformas se está haciendo también hacia el pasado, y por lo tanto si aquí estamos hablando de un beneficio para los particulares, pues con más razón que lo apliquen tanto las autoridades como los tribunales. Perfecto, sí, ese punto quería llegar. Entonces, no sé si por aquí hay algún otro comentario. ¿Quieres agregar algo más como hecho notorio, Lick? No, pues simplemente este tema de
de la ejecutoria que les he venido comentando por parte de la Suprema Corte, la verdad es que tiene un análisis bien interesante y bien extenso de dónde viene esta obligación del dictaminador. Y yo creo que es bien interesante porque justo la razón principal que se dio en esta ejecutoria se vio reflejada en la reforma que hubo. Entonces, aunque en la reforma lo quisieron disfrazar un poquito de todos modos tienes esta obligación conforme al 222, yo creo que sí es bien importante leer esta ejecutoria por parte de la Suprema Corte. Nada más quiero revisar el número, sí es la 818, diagonal 2023. En caso de que no sea, yo creo que sería bueno que lo pusiéramos aquí en los comentarios, por si hay algún numerito ahí que no concordó, para que todos que escuchen el podcast lo puedan consultar. Sí, muy bien, me parece perfecto. Estoy casi segura de que sí es, pero ya si se me hubiera olvidado el número, es esa. Está bien interesante este análisis que se hace y que debió de ser, a mi criterio, lo que se expuso, lo que se expondría en la iniciativa de reforma de la ley, pero yo siento que obviamente, como lo comenté al principio, lo que se está intentando hacer es encubrir el hecho de que si llegan a hacer algún tipo de denuncia, pues ya está la reforma y entonces quieren dificultar un poquito la defensa, pero por eso es bien importante siempre mantenernos al día y estar en busca de nuevos argumentos, viendo todo lo que aplica, particularmente con el tema del hecho notorio que veíamos ahorita, que mencionabas en el apartado de los hechos notorios. Pues si se fijan, esa tesis no nos habla específicamente del 52 fracción tercera, nos habla en general de los principios en materia penal y en materia administrativa, pero justamente yo creo que de ahí viene esta labor de los abogados de decir, a ver, no voy a encontrar específicamente lo que estoy buscando, no voy a encontrar a lo mejor ahorita un caso totalmente similar porque esto es algo completamente nuevo y que no sabemos cómo va a operar, pero yo puedo buscar distintos criterios de temas generales, de temas de principios que me vayan a ayudar a formular esta defensa. Y obviamente este tipo de hechos notorios en donde nos explican ya no solamente cuál es el deber del contador público, sino cuál es su papel, que yo parezco disco rayado, ya lo dije 20 veces en esta plática, pero no es una autoridad fiscal y no tiene por qué estar haciendo este tipo de labores de investigación que constitucionalmente la realidad es que no le corresponde. Correcto. Y por último, antes de cerrar, ¿eres partidaria de aplicar el derecho comparado? Por ejemplo, supongamos que encuentras una sentencia donde la Corte Interamericana, no sé, a lo mejor fue en Colombia, fue en Chile o fue en Argentina. Uh-huh. No basta con invocar el caso. Tenemos por qué explicar por qué es un traje a la medida. Vamos la figura del derecho comparado porque a lo mejor se equipara cierta fracción con la legislación mexicana, ¿cómo la tendría que estructurar el contador o el abogado? Pues realmente yo creo que aquí vamos a partir desde lo más básico, que es, sabemos que el artículo primero constitucional nos habla de este bloque de constitucionalidad y de convencionalidad. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos aplica todo lo que se establezca en tratados internacionales y sabemos que también existen este tipo de órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa? Que digamos que de manera originaria las autoridades que resuelven el juicio de amparo son los que pueden ver este tema de constitucionalidad o convencionalidad de manera originaria. Pero también sabemos que hay distintos criterios que nos hablan del control difuso de constitucionalidad o este control, digamos, ex oficio, en donde, por ejemplo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa también puede llevar a cabo este tipo de análisis de temas de constitucionalidad. Entonces, ¿de qué manera lo plantearía yo? Pues sería básicamente buscar este hecho notorio, vamos a invocar este artículo primero constitucional, los distintos criterios que nos hablan de este control, digamos, de constitucionalidad ex oficio o de convencionalidad en este caso, y de esta manera demostramos al tribunal que sí se tiene que tomar en consideración lo que se señala en materia internacional porque sirve como un precedente que forma parte de nuestro sistema jurídico, incluso en una medida, si hablamos de principios particularmente de derechos humanos o de garantías fundamentales, en un nivel incluso más alto que nuestras normas adjetivas, es decir, que está, digamos, a la par de la Constitución, pues en este caso de esta manera sería como lo vamos a impulsar. Si estamos hablando de derechos humanos y si lo podemos relacionar con derechos humanos, excelente, para mí esa es la manera más sencilla.
y en caso de que de plano fuera algún supuesto procesal muy específico en donde no lo puedo yo por alguna razón relacionar con derechos humanos, pues simplemente pedir que se tome en consideración como, digamos, un criterio guía, por decirlo de alguna manera, como un precedente de cómo se ha resuelto, para que lo pueda tomar en consideración el tribunal o la autoridad que me esté resolviendo. Yo de esa manera lo implementaría. Perfecto, Lick. Bien, para cerrar, ¿cómo te pueden buscar todo nuestro auditorio, redes sociales? ¿Cómo apareces? Instagram, Facebook, LinkedIn. Sí, pues miren, en absolutamente todas mis redes sociales, tanto LinkedIn como Facebook como Instagram, estoy como Mariana Zapata D, pegadito, D de dedo al final. Y igual si gustan, también por ahí en los comentarios podemos compartir lo que es el correo y el teléfono de aquí de nuestras oficinas, por si gustan, para hacer un poquito más sencilla la comunicación en caso de que necesitaran algo. El teléfono es, también lo menciono y lo ponemos en comentarios para que no se tengan que esperar hasta esta parte del video para tener el contacto. Es 449-175-9012 y mi correo es mariana.zapata@auren.mx. Perfecto, ahí está para que la sigan, para estar al pendiente de publicaciones, artículos, conferencias, colabora con distintas capacitadoras y pues adelante. A mí me encuentran como Amilan Silva 17, estoy en Twitter, muy activo Twitter, X, antes Twitter, Instagram, Facebook, Milán y Silva Abogados, y pues fue un gusto tenerte aquí con nosotros. Esperemos próximamente quizá otra entrevista, Rick, consideren otros auditorios, y pues muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Y esto fue hasta luego Radar Fiscal, para que estén al pendiente de las redes sociales también del IDE, y pues muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.